Eran las 5 de la mañana cuando el teléfono rompió mi silencio. No dormía hace tiempo que a mi edad el sueño no llega del todo, llega en pedazos, como migajas de pan que recogemos con cuidado para no perder ninguna. Yo estaba en la mecedora, escuchando el crujido de la madera de la casa, el suspiro de la chimenea enfriándose, la noche rindiéndose lentamente ante el gris del amanecer. La pantalla se iluminó, Dani. Mi corazón dio un vuelco. Mi nieto nunca llama a esta hora. Nunca. Abuela, su voz temblaba, como si llevara un peso que no encajaba en las palabras. Necesito que me escuches. Sin preguntas. Solo prométeme una cosa. Una presión en el pecho de esas que te avisan, algo anda mal, pero aún no sabes qué. Respiré profundamente. Habla, mi amor. No uses el abrigo rojo hoy. Por favor. Cualquier otro menos ese. Miré la percha cerca de la puerta. Allí estaba mi abrigo rojo brillante, el que compré hace 3 años en Novosibirsk, gastando más de lo que debería mi pensión. Está por verse, pensé en ese momento. En los oscuros caminos invernales, en las curvas peligrosas de la carretera del pueblo, él era mi faro. ¿Pero por qué ahora? Dani, ¿qué está pasando? ¿Desde cuándo es peligroso un abrigo? Abuela, prométemelo, lo interrumpió con la voz quebrada. Hoy no. Por favor. Escuché ruidos de fondo, no era su casa. Un eco como si estuviera en un lugar grande y vacío. Algo se congeló dentro de mí. Está bien, respondí, porque cuando un nieto pregunta así, obedecemos sin entender. Te amo. La llamada se cortó. Sostuve el teléfono junto a mi oreja durante un rato, como si pudiera recuperar su voz. Luego, lentamente, volví a mirar el abrigo. La casa parecía diferente. Las mismas paredes, el mismo suelo, pero como si alguien lo hubiera puesto todo de lado, solo un poco, lo suficiente como para desequilibrarlo. Los búhos empezaron a graznar, un camión retumbó por la carretera y el día empezó a aclararse, diluyendo la oscuridad con matices grises. No uses el abrigo rojo. Cogí la chaqueta marrón desgastada, la de las salidas al patio o al huerto, con los codos desgastados y la cremallera que ahoga. Feo, pero conocido. Si preguntó fue porque tenía una razón. A las 9 me fui. El camino hasta la parada de autobús me resultaba familiar, el camino de tierra, la curva donde hacía 5 años paraba el autobús, todos los martes y viernes, que llevaba a la gente del pueblo al centro de la ciudad. Mi rutina, mercado a las 9:15, farmacia, café con amigos, vuelta a casa a las 3. Después de la muerte de mi marido, ya no tenía coche. No lo necesitaba. Mi vida encaja en ese horario, en ese camino, como una oración que repetimos sin necesidad de pensar. Pero ese día el autobús no llegó. Desde lejos vi las luces. Rojos y azules, atravesando el aire enrarecido de la mañana. Una cinta amarilla ondeaba al viento, rodeando el lugar donde siempre esperaba, las 3 paredes de metal oxidado donde nos sentábamos por las tardes, hablando de patatas, medicinas, vida. Un hombre alto y de uniforme corrió hacia mí. Alexandra Petrovna levantó la mano a modo de barrera. No puede pasar. Era Sergio Baranov, jefe de la comisaría local, mi compañero de colegio hace 40 años. Los mismos ojos entrecerrados, solo que con más arrugas. ¿Qué está pasando aquí, Sergio? Pregunté mirando el reloj. Tengo que recoger mis cosas en la ciudad. Dudó, miró hacia atrás, hacia donde se movían personas con monos blancos. Hoy no habrá autobuses. ¿Cómo es que no lo habrá? Mi voz aún se mantuvo firme. Necesito la medicina, las compras. Algo pasó, tragó. Encontraron un cuerpo. Alrededor de las 6 de la mañana. El mundo se inclinó. Un poquito, pero suficiente. ¿Un cuerpo? ¿De quién? Todavía no tenía identificación oficial, evitó mi mirada, pero luego la fijó en mí, no como vecina, sino como investigadora. Llevaba un abrigo rojo. ¿Como el tuyo? Lacre. Mis piernas cedieron. Sergio me abrazó, me llevó al asiento delantero de su auto. A través de las ventanas vi la cinta, los hombres, una bolsa blanca en el suelo. Exactamente donde siempre me quedé. ¿Dónde debería estar en ese momento? ¿Estás bien?, preguntó.
Esperé a que recuperara la respiración. Sergio, Dani me llamó a las 5 de la mañana. Me pidió que no usara el abrigo rojo hoy. Su rostro cambió. En un segundo el amigo desapareció, dejando solo al policía, atento, tenso. Repito, preguntó, sacando ya una libreta. Le conté todo, el teléfono sonando en la oscuridad, la voz temblorosa, la extraña petición, la llamada desconectada. Lo anotó rápidamente. ¿Dónde está Dani ahora? No sé. Dije que estaba en casa en la ciudad con Igor, pero algo me atravesó el pecho. Fue realmente. La última vez que lo vi fue el domingo, a la hora del almuerzo. Todo parecía normal, hasta que Vera inició esas conversaciones. Mamá, aquí sola no es posible. Vendamos la casa, compremos un apartamento en la ciudad, cerca de nosotros. Mira los folletos, los precios, es mejor para todos. E Igor, en silencio, solo asiente. Escuché, pero lo sabía, no cambiaría mi tierra, mi piso, los recuerdos enterrados en el patio trasero, donde Dani correteaba en shorts cuando era pequeño. Una mujer se acercó con el pelo recogido y la mirada penetrante. ¿Alejandra Petrovna? Soy Oksana Mirik del comité de investigación. Me dijeron que tienes información. Le conté nuevamente sobre la llamada. Lo anotó, pidió direcciones, detalles. Intenté llamar a Dani, pero el número no funcionó. Sergio regresó con el rostro cerrado. Alexandra. La víctima ha sido identificada. Rita Morozova. Trabajó en la oficina de registro de la ciudad. Hizo una pausa. En el bolsillo de su abrigo encontraron unos papeles. Un contrato. En venta. Desde tu casa. Y de la tierra. Con tu firma. El aire desapareció de mis pulmones. ¿Qué? Firmado por Igor y Vera. Fechado hace semanas. Ya registrado. Incluso tiene sello notarial. Eso es mentira. Mi voz era ronca. Nunca vendería. Nunca. La firma es muy parecida, habló en voz baja, como si tuviera miedo de sus propias palabras. Los documentos fueron sometidos a un examen forense. Todo parece legítimo. Cerré los ojos. A Vera la vi el domingo extendiendo papeles sobre la mesa. Firma aquí, mamá, es solo un trámite. Yo cansada, sin gafas, confiada. Yo firmé. Tenían mi firma. Podrían falsificar cualquier cosa. Abrí los ojos. Sergio me miró serio. Necesitamos entender lo que pasó. No estoy acusando a nadie. Pero hay una mujer muerta con un abrigo rojo justo en tu parada de autobús. Y tu nieto llamó para decírtelo. Demasiada coincidencia. Mi contrato de propiedad estaba en su bolsillo. Mi nieto me llama a las 5 de la mañana y luego desaparece. ¿Entiendes cómo suena eso, no? Lo entendí. Y esa comprensión fue más fría que el viento de febrero. ¿Y ahora? Pregunté, mi voz más firme que yo. Ahora ven conmigo a la comisaría. Solo una declaración formal. Busquemos a tu nieto. Y descubramos cómo acabó su contrato en manos de una mujer muerta. Estaba casi saliendo del coche cuando, por el rabillo del ojo, vi unos faros. Más adelante en la carretera, detrás de la hilera de árboles, un coche estaba detenido. Azul oscuro, marca importada. El motor ronroneaba en el aire helado y el escape soltaba humo en el frío. En el interior se movía una figura, Vera. Mi nuera me miró fijamente, inmóvil. No saludó, no sonrió. Se limitó a mirar con el rostro sereno, casi vacío. Y era precisamente en esa serenidad que había algo extraño, como si ella no estuviera realmente ahí. Luego puso el coche en marcha y se alejó lentamente. Observé hasta que el coche desapareció en la curva y, de repente, dos cosas se aclararon como hielo bajo mis pies. La primera, bien podría estar bajo esa sábana blanca, si no fuera por el aviso de Sania. La segunda, a alguien no le gustó que sobreviviera. Sergio, dije en voz baja sin quitar la vista del camino, llévame de regreso. Creo que sé con quién debemos hablar sobre este contrato. Pero puede que no te guste la respuesta. Asterisco. Llegamos rápidamente.
El edificio gris, las paredes desconchadas, los cristales rotos de la puerta principal, todo me resultaba familiar, pero nunca había estado allí como testigo en un caso de homicidio. Me llevaron a una habitación con paredes de un verde descolorido y un espejo esmerilado. Me sentaron a la mesa. Del otro lado, la investigadora Oksana Mryk, delgada, precisa, con ojos que nunca pierden detalle. Entre nosotros, una grabadora. Alexandra Petrovna, empezó con calma, cuéntalo de nuevo. Desde la llamada telefónica a las 5 de la mañana. Repetí todo. Y fue solo cuando escuché mi propia voz que algo que antes había pasado desapercibido regresó como un puñetazo en el estómago. Había ruido, dije. No era ruido de casa. No era un plato, no era televisión. Se sentía como agua. Como si un grifo estuviera abierto o una tubería vibrara. Pero no era del apartamento. Ella lo anotó sin quitarme los ojos de encima. Tu nieto tiene 19 años. ¿Has tenido problemas antes? No, respondí rápidamente. No bebe, no anda con malas compañías. Estudia y trabaja en una tienda de materiales de construcción. Es un buen chico. ¿Relación con los padres? Entonces dudé. Exponer a la familia a extraños siempre dolía, pero no era momento para el orgullo. Con papá está tranquilo. Igor es un hombre tranquilo y trabajador, rara vez está presente en casa, pero no hay peleas. Respiré hondo. Con Vera, la voz se apagó un poco. Es de esas personas a las que le gusta tomar decisiones por nosotros. Desde hace años insiste en vender la casa, haciendo las cosas bien. Danil no discute, pero yo no saldré de mi casa. En otras palabras, Oksana cruzó los dedos, hubo un conflicto en torno a su propiedad. Junté mis manos en mi regazo. Había. Pero esa no es razón para matar a nadie. Llama a la puerta. Sergio entró con el rostro cansado. Sania, dijo. Tu hijo ha llegado. Y un abogado. Sonreí torpemente. Demasiado rápido. ¿Puedes dejarme entrar? Igor irrumpió en la habitación, desaliñado a pesar de su costoso abrigo, con los ojos enrojecidos por el sueño o algo peor. Detrás de él, un hombre delgado y con un traje impecable sonreía con la frialdad profesional de quien ha visto demasiado. Mamá, Igor se acercó inmediatamente. ¿Estás bien? ¿Qué preguntaron? No firmes nada. Se volvió hacia el abogado. Piotr Mitin. Alexandra Petrovna, el hombre me tendió la mano, pero yo no esperé para estrecharla. Le recomiendo encarecidamente que hasta que aclaremos la situación, no dé más declaraciones sin asistencia jurídica. ¿Abogado de quién? Pregunté en voz baja. De la familia, la sonrisa no llegó a sus ojos. Sergio y Oksana intercambiaron una mirada. Apagó la grabadora. Alexandra Petrovna, por ahora estás libre. Pero tendremos que volver a hablar. Hizo una pausa. Necesitamos entender cómo terminó su contrato con la víctima. ¿Y dónde está tu nieto? En el pasillo. Mitin ya le siseaba al oído a Igor. Vámonos. Su madre ya no responde. Pueden distorsionar cualquier cosa. Me detuve en medio de las escaleras y me volví hacia él. ¿Cómo se enteró del contrato? ¿Qué? Del contrato que supuestamente firmé, donando mi casa y terreno. El que Vera llevaba en el bolsillo. Se puso pálido. Mamá, yo no sabía nada de esto. Vera dijo algo de papeles, de abogados, que era mejor resolver las cosas bien. La voz se apagó. ¿Pero que ella falsificó tu firma? Esto es una locura. Es una locura que no te hayas dado cuenta antes, dije secamente. Piénsalo en el camino. Me llevó a casa en silencio mientras Mitin parloteaba sobre versiones de la investigación, y preservar mi salud mental. Miré por la ventana, los campos cubiertos de nieve, los árboles desnudos. Lo que más me molestó no fue el contrato. Fue su prisa por hacerme callar. Cuando entramos en el camino de entrada de mi casa, el auto de Vera estaba estacionado en la puerta. Blanco, brillando contra la nieve sucia. ¿Qué está haciendo ella aquí? Igor jadeó, casi corriendo hacia el interior. Lo seguí.
En la cocina, Vera estaba de espaldas, revisando las carpetas de mi viejo armario para documentos. Impecable como siempre, abrigo entallado, pelo en su sitio, uñas arregladas. Solo la forma en que sostuvo la carpeta, demasiado rápido, delató su nerviosismo. ¿Qué estás haciendo? Estalló Igor. Se dio la vuelta lentamente, recuperando la compostura. Igor, no grites. Solo estoy revisando los papeles. Necesitamos ayudar a tu madre. Sus ojos se deslizaron hacia mí fríos. Aquí todo es un desastre. Alguien necesita organizarse. Estos son mis papeles, dije. De mi armario que no te di permiso para abrir. Alexandra Petrovna, el tono era dulce, casi condescendiente, estamos en una emergencia. Alguien está intentando incriminarla. Necesitamos encontrar algo para protegerla. Hizo una pausa. Después de todo, trabajo en el sector inmobiliario. Sé cómo funcionan estas estafas. Entonces explícamelo, lo interrumpí. ¿Cómo acabó mi contrato con una mujer muerta? Su sonrisa se congeló. Por un segundo vi algo duro en los ojos, pero la máscara rápidamente volvió. ¿Estás en tu sano juicio? La voz se agudizó. Todo lo que hago es por ti. Ofrezco soluciones, pienso en cómo hacerte la vida más fácil. Facilitar, escupió la palabra, es tirarte a la calle. ¿Facilitar me está robando? Lo devolví. Este contrato es una farsa. ¿Broma? El tono subió. Esta casa se está cayendo a pedazos. La tierra no da nada más. Podríamos vender el terreno, comprarte un apartamento digno en la ciudad, darle un futuro a Igor, respiró hondo, controlándose. Pero no. Prefieres tus principios. Y ahora mira dónde hemos llegado. Tú sabías del contrato, acusé. Lo vi en la caja registradora esta mañana. Comprobado. Todo genial, ¿verdad? Mi firma, notariada, sellos. Conveniente. Por supuesto que lo comprobé. Explotó. Porque alguien lo está usando en tu contra. Y si no fuera por mí, ¿quién se enteraría? ¿Quién mejor para esconder el cuchillo que la propia asesina? Murmuré. Ella palideció. Sal de mi casa, dije con calma. Deja la llave. Ahora. ¿Qué? Ella rió con incredulidad. Esta casa ya es nuestra, oficialmente. Simplemente aún no lo sabes. Igor se atragantó. Vera, ¿de qué estás hablando? La verdad, se encogió de hombros. El contrato queda registrado. Firmado, autenticado. Si no lo recuerda, ese es su problema. Sus ojos volvieron a mí, triunfantes. Y cuando necesites ayuda, será demasiado tarde. Se giró para irse, pasando tan cerca que pude oler el costoso perfume. Se detuvo en la puerta. Ah, dijo sin mirar atrás. Se me olvidó mencionar. La policía llamó. Encontraron el coche de Sania. Abandonado cerca del río. Y se fue dejando solo el eco de sus palabras. ¿Y el frío? Ella se dio vuelta, sonriendo con solo una comisura de sus labios. Y sí, para el futuro, la voz era dulce como el veneno. Antes de que me acuséis de falsificación, recordad, todo se puede comprobar. La pregunta es quién, de hecho, tiene problemas con la memoria y con su propia cordura. La puerta se cerró de golpe con un clic seco. Igor se hundió en la silla, con los hombros encorvados como si cargara con el peso de todas las mentiras que se había tragado. Madre, la voz era apagada, como si las palabras costaran sangre. Lo juro, no sabía nada. Ella nunca me mostró nada concreto. Simplemente dijo, lo solucionaré, lo arreglaré, encontraré la manera. Y yo, como un idiota, lo creí. Miré a ese hombre adulto con líneas de preocupación surcando su frente, y solo vi al chico que siempre se escondía detrás de las espaldas de otras personas. Lo sé, respondí, más para mí que para él. Pero ahora no es el momento de culpar. Es hora de actuar. El teléfono vibró sobre la mesa. Un número conocido. Un mensaje que quemó los ojos. Abuela. Soy yo. No sabía que iba tan lejos. Encuéntrame en el viejo molino, a medianoche. Ven solo.
Te están observando. PD, ¿recuerdas nuestro verano de fresas? El aire se congeló en los pulmones. Verano de fresas. Aquella vez en que Danka, todavía con pecas y una sonrisa fácil, plantó un parterre de flores detrás de la casa. Cosechábamos tanto que comíamos hasta sentirnos mal, los dos, sentados en el suelo, cubiertos de jugo y de risa. A partir de entonces, ese fue nuestro código, verano de fresa significaba, lo digo en serio. Confía. Le mostré el mensaje a Igor. No lo harás, lo interrumpió con los nudillos blancos de estar tan apretados. Mamá, podría ser cualquiera. Una trampa. Advertimos a Baranov, dejemos que la policía. Solo señalé la pantalla. Y saben que están siendo vigilados. Si Dan ya está viva y envió esto es porque está muy asustada. Si no es él, tragué fuerte, entonces tenemos que descubrir por qué. Iré contigo, insistió, testarudo como siempre. No. La palabra salió como una espada. Te pasaste la vida tomando decisiones por miedo. Hoy se queda. Si no vuelvo al amanecer, ve directo a Sergio y cuéntale todo. Pero ahora no estorba. Me miró como un niño abandonado en la oscuridad, con los ojos húmedos con algo entre ira y pánico. Mamá. Siempre me las he arreglado sola, dije, más suave. Y hoy no será diferente. Faltaban horas para la medianoche. Me senté en silencio, escuchando el viento arañar las ventanas y el ladrido lejano de un perro perdido. Intenté llamar a Danya 3 veces. No se puede contactar al suscriptor. En mi cabeza resonaban la voz de Vera, la risa roja de Rita, la mirada gélida de Sergio. A las 11:30 me puse la chaqueta marrón, cogí la linterna y las llaves de la vieja Niva. Afuera, la nieve era gris bajo los pies, crujiente como huesos. El motor rugió, los faros atravesaron la oscuridad, las paredes del cobertizo, un poste torcido, el cartel que se sabía de memoria. 2 kilómetros más adelante en el retrovisor, se encendieron 2 luces. Una sombra detrás de mí, manteniendo la distancia como un depredador paciente. No aceleró. No frenó. Siguiente. Apreté los dientes. 10 minutos antes de girar hacia el molino, giré bruscamente a la derecha, por un camino de tierra que solo Fedor y yo usábamos en las cacerías de otoño. Apagué los faros y las ramas arañaron la carrocería como garras. Conducía a ciegas, el corazón latía con fuerza en mis oídos, pero mis manos firmemente en el volante. Detrás, las extrañas luces pasaron rápidamente sin darme cuenta de que yo ya no estaba. No me detuve. Salí por un atajo olvidado y luego encendí las luces nuevamente. Vacío. La rutina parecía un espectro, 4 pisos de madera podrida, ventanas negras como bocas abiertas en gritos, la escalera torcida enterrada en la nieve hasta las rodillas. Apagué el motor. El silencio era tan denso que se podía oír el río respirar abajo, arrastrando hielo. Danya, llamé, mi voz tragada por el viento. Ninguna respuesta. Solo el sonido del agua y el crujido de las vigas. La puerta crujió cuando la empujé. En el interior, el olor a moho, ratas y metal oxidado me golpeó como un puñetazo. Encendí la linterna. La luz barría ladrillos desmoronados, vigas retorcidas y un montón de tablas podridas. Cada paso resonó como un disparo. Dania. Grité más fuerte. Esta vez la respuesta no llegó con palabras, sino con un ruido por encima de mí. Algo se movió en el segundo piso. Toma, abuela, la voz era un susurro ronco. Sube. Subí las escaleras de madera, los escalones crujieron bajo mi peso. En un rincón del segundo piso, sentado sobre una caja volcada, estaba mi nieto. Demasiado delgado. Demasiado pálido. Tenía los ojos enrojecidos por las noches de insomnio y su rostro marcado como si hubiera envejecido una década en semanas. Cuando me vio saltó de la caja con la voz quebrada, abuela, lo siento, lo arruiné todo. Lo abracé como cuando era pequeño, su cuerpo temblando contra el mío. ¿Estás vivo?, murmuré en su cabello. Ya es suficiente. El resto lo solucionamos nosotros. Cuéntamelo todo. Sin omitir nada. Tragó con fuerza, con las manos sucias de tierra y miedo. Hace 3 meses conocí a Rita Morozova. En un café cerca del técnico. Fue divertido.
Elegante. Más viejo. Trabajó en la oficina de registro. Las palabras salieron a trompicones. Me escuchó cuando le hablé de la casa, del terreno, de cómo Vera te presionaba para que vendieras. Dijo que entendía que su abuela también había sido engañada. Prometió ayudarme a proteger sus derechos. Solo pedí copias de los documentos para echar un vistazo. Yo pensé que ella era buena. Cerró los ojos. Hasta que la vi con Vera. En un café en la ciudad. 2 horas hablando de ti. Cuando enfrenté a Rita, ella se rió. Dijo que era útil. Que Vera la contrató incluso antes de que yo la conociera. Para acercarse y ganarse mi confianza, robar información. Y luego ayuda a falsificar los papeles. Sacó un papel arrugado de su bolsillo. Entonces Rita decidió que Vera pagaba poco. La voz se quebró. Asterisco tenía copias de todo, los contratos falsos, los mensajes, las grabaciones. Dijo que iba a chantajear a Vera. «Oh, entrégalo». En ese papel, le tendió el papel, hay un extracto. Vera retiró hace 2 semanas casi 4 millones en efectivo. Miré los números y sentí que se me daba un vuelco el estómago. Un dinero así no desaparece sin motivo. Para sobornar a alguien, Danya se rascó la nuca, nerviosa. ¿O para pagarle a quien se deshizo de Rita? ¿Por qué usó mi abrigo? Pregunté aunque ya lo sabía. Para incriminarte. Le temblaron los dedos. El domingo cuando estábamos en tu casa, pasó Rita. Fuiste a la cocina y ella y Vera susurraron en la entrada. Fue entonces cuando recogió su puff rojo. Ayer por la mañana a las 5:30, me llamó. La voz se quebró. Llanto. Dijo que iría a tu casa con su abrigo para esperarte y entregarte las pruebas. Pero la estaban observando. Si pasaba algo tenía que avisarte para que no acabaras en números rojos. Entonces escuché un ruido. La llamada se cortó. Él se estremeció. No pude llegar a tiempo. Respiré profundamente. Intentó hacer un trato con su conciencia. Simplemente no me di cuenta de que no lo tienen. Danya metió la mano en el abrigo. Tengo esto. Colocó una pequeña unidad flash negra en mi palma. Rita me lo regaló hace 2 días. Dijo que era su seguro. Hay contratos falsos, sus conversaciones con Vera, grabaciones. Ábrelo, ordené. Se conectó a su celular. Aparecieron los archivos, mis firmas falsificadas, mensajes donde autorizaba la venta, audios con mi voz distorsionada. Planearon cada detalle, siseó Danya. Incluso la forma de firmar. Cerré mi mano alrededor de la unidad flash. Ahora damos la vuelta a la tortilla. Los ojos de Sereja se entrecerraron mientras giraba la taza entre sus dedos, como si el peso de esa porcelana fría pudiera equilibrar lo que estaba a punto de decir. Pero la palabra cayó como una espada entre nosotros, la carpeta principal está cerrada. Y no es una contraseña cualquiera. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta casi un susurro. No es una fecha de nacimiento, no es el nombre de un perro, ni siquiera es un código que nuestros técnicos puedan descifrar con fuerza bruta en menos de una semana. Sus dedos golpearon ligeramente la mesa, marcando el ritmo de una cuenta regresiva que no quería escuchar. Rita no era una aficionada. Si escondió algo así es porque sabía que sin ello, el resto son solo migajas. Danya levantó la cabeza tan rápidamente que la silla crujió. Lo sé. 2 ojos hinchados, una voz ronca por las noches de insomnio. Me dijo una vez. Cuando bebió demasiado, después de aquella fiesta en el club. Dijo que si algo le pasaba, la contraseña estaba donde nadie miraría. Tragó con fuerza. En el tablero. El que te pintó, tía. El de los girasoles. Mi corazón dio un vuelco. Ese cuadro horrible colgado en el comedor como un trofeo de mal gusto que nunca tuve el valor de quitar. ¿Dónde exactamente? Pregunté, ya levantándome. En los pétalos. Danya se pasó la mano por la cara, como si pudiera borrar el recuerdo. Ella se rió en ese momento. Dijo que era poético. Que la verdad siempre ha estado ahí para que todos la vean, pero nadie se da cuenta del arte real.
Sereja ya estaba de pie con el móvil pegado a la oreja. Envía un equipo a la casa de Alexandra ahora. Cuadro con girasoles, comedor. Analiza cada centímetro. Ultravioleta, rayos X, lo que sea necesario. Colgó y me miró. Si está ahí, lo encontraremos. Pero sus ojos decían algo más. Dijeron que incluso con la contraseña, incluso con todos los archivos descifrados, la batalla apenas comenzaba. ¿Y si no lo es? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Sereja no necesitó hablar. El silencio que se hizo en la cocina fue respuesta suficiente, entonces estamos todos jodidos. Igor entró en la habitación en ese momento, arrastrando sus pasos como si llevara sobre sus espaldas el peso de 2 décadas de mentiras. ¿Qué fue? Preguntó mirándonos a la cara. Nada que necesites saber ahora, mentí, porque algunas verdades son como el veneno, es mejor dosificarlo, de lo contrario te matará instantáneamente. Él asintió como si ya lo hubiera esperado. Se sentó a la mesa con las manos temblorosas alrededor de una taza vacía. ¿Y Vera? Murmuró. ¿Qué van a hacer con ella? Sereja se cruzó de brazos. Por ahora se encuentra detenido. Los abogados ya están llegando como moscas a la miel. Pero tenemos las grabaciones. Tenemos a Mark Elop. Tenemos los documentos falsos. Su tono era seco y profesional, pero había algo debajo, una corriente de ira reprimida. Eso no es suficiente para enterrarlos. Pero basta con empezar a cavar la tumba. Dan ya se levantó de repente y la silla cayó con estrépito. Iré contigo. No fue solicitado. Fue una declaración de guerra. No, dijo Sereja con firmeza. Tú quédate aquí. Si todavía tienen a alguien afuera mirando, tu cara familiar es lo último que necesitamos. Tiene razón, agregué a pesar de que cada fibra de mi cuerpo gritaba para mantenerlo cerca. Eres la prueba viviente de que fracasaron. Y la gente como Vera no perdona los errores. Dan ya apretó los puños pero asintió. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo que antes no estaba allí, ya no era el niño asustado que me había buscado en las primeras horas de la mañana. Era un hombre. Y los hombres, cuando los empujan contra la pared, aprenden rápidamente a morder. Sereja ya estaba en la puerta cuando se dio la vuelta. Alejandra. Su tono había cambiado. Ya no era el policía ni el aliado. Era algo más antiguo, más personal. Si este cuadro no tiene la contraseña, ¿tienes algún otro lugar donde Rita podría haber escondido algo? ¿Algún código, alguna frase que solo ustedes dos sabrían? Cerré los ojos. Los recuerdos llegaron a raudales, risas en la cocina, noches de demasiado vino, secretos susurrados entre tragos. Y luego, como un relámpago, esa conversación. Sí, dijo abriendo los ojos. Él tiene. Todos se volvieron hacia mí. Ella siempre decía que si un día necesitábamos encontrarnos sin que nadie lo supiera, era para ir al lugar donde empezó todo. Mi voz no tembló. Esta vez no. La cabaña de tu abuelo. A orillas del río. Donde ella y yo nos conocimos. Sereja no dudó. Dirección. Y cuando le di las coordenadas, supe que finalmente estábamos todos en el mismo barco. Simplemente no sabíamos todavía si se hundiría o no. Los técnicos lo tenían claro, no sería cuestión de días. Un mes. Tal vez. O tal vez nunca serían capaces de resolverlo. Lo entendí. Para fraude documental, abuso de poder, manipulación de sistemas, sí, teníamos material de sobra, como había dicho Sereja. Para el asesinato, sin embargo, solo existen pruebas indirectas. Vera lo negó todo. Ya había declarado que Rita la estaba chantajeando, que tenía miedo, que había suplicado ayuda. Sus abogados fueron afilados como navajas y tejieron la narrativa de la víctima, ella era la perseguida. Y Mark Elop. Cantaba como un canario exhausto con una risa amarga. Le entregó a Rita. Convirtió a Vera en el plan de sobornos con Polikarpov. Pero cuando llegó el asesinato, dio vueltas, solo se me olvidó responderle a Macha, no sabía el resto. Mentiras. Había lagunas, sí, pero necesitábamos más que mi teléfono y las grabaciones de Sereja. Lo miré.
¿Estás diciendo que ella se saldrá con la suya? Te digo, respondió serio, que no es el momento de bajar la guardia. Y entonces llegó el segundo bombazo. El juez había ordenado la prisión preventiva de Vera Zalok. Sus abogados ya habían pagado la fianza. En unas horas estaría libre. Bajo fianza, pero libre. Igor me entregó el teléfono. Ella te amenazó. Ya he registrado el incidente, dijo Sereja. Pondrán una patrulla en tu calle, restringiendo tu acceso. Pero ya sabes cómo son las cosas, a los que tienen dinero e influencia les encanta jugar sucio. Tan pronto como se fue, el teléfono volvió a sonar. Número desconocido, prefijo de ciudad. Alejandra Petrovna. Una voz femenina y helada. Soy la abogada Eugenia Titova, represento los intereses de Vera Igorevna y de la Fundación Grebnaya Fomenko. Escuchen bien, dijo sin rodeos, mi cliente será liberado pronto. Considera todas las acusaciones infundadas. Fue víctima de manipulación por parte de la difunta Morozova y de funcionarios sin escrúpulos. La voz ni siquiera tembló. Además, estamos preparando una demanda civil contra usted por difamación, difusión de información falsa y daño moral. El valor del proceso. 30 millones de rublos. Que lo presenten, respondí con calma. El tribunal decidirá, asintió amablemente. Y es más, ya hemos presentado una solicitud para evaluar su capacidad mental. Dada su edad, su estado de salud y su comportamiento reciente, solicitamos un examen y el nombramiento de un tutor temporal. Vera Igorevna, como pariente más cercana y que ya tiene un poder general para administrar sus bienes, es la candidata natural. ¿Qué poder? Pregunté apretando el dispositivo con fuerza. Firmado por usted hace 3 meses, dijo fríamente. Legalizada por notario. El resto es cuestión de experiencia. Prepárate, Alejandra Petrovna. Alguien se pondrá en contacto. Apagado. Me paré en medio de la cocina, escuchando el silencio. Vera no solo quería la tierra. Quería borrarme. Declararme loco, asumir mi tutela, venderlo todo legalmente. Misa y Dania salieron de la habitación. ¿Qué pasó? Están atacando, respondí. Demanda por difamación. Y quieren declararme incapaz. Dania levantó la cabeza con incredulidad. ¿Por qué? Porque todavía estoy viva, dijo. Y eso es lo que más estorba. Como para confirmar, 1 hora después llegó un mensaje. Número oculto, breve y directo, para. Olvídate de las grabaciones y del pendrive. Viva en paz en su hogar. Si insistes, lo perderás todo. Incluyendo a los que amas. 24 horas. Les mostré el SMS a Igor y Dania. Ambos palidecieron. Esto es una extorsión descarada, dijo Igor. Necesitamos hablar con Sereja ahora. Vamos, Dania ya se estaba levantando. Vamos, estuve de acuerdo. Pero no tenga prisa. Me senté a la mesa. Serví té. Tomé un sorbo. Miré por la ventana, donde el granero se elevaba sobre los lechos de nieve, los huertos dormidos. Vera apuesto a que tendría miedo. ¿Quién, temiendo a los forenses y a los tribunales, firmaría lo que quisiera? Abuela, dijo Dania en voz baja. ¿Y si ya firmó todo? ¿Si tengo acceso a los archivos secretos de Rita? ¿Si solo tenemos una copia vacía de ese pendrive? Él verbalizó lo que había estado pensando desde la mañana. Si Vera tuviera su propio IT-Sneaky. Si lograste conseguir el dispositivo real de las pertenencias de Rita. Si lo que tuviéramos fuera solo una sombra. Entonces respondí, encontramos otra manera. No solo para el pendrive. ¿Cuál? Igor se sentó frente a mí. Tiene los mejores abogados. Nos van a enterrar en papeleo. Miré a mi hijo, a mi nieto. Dejemos de seguir sus reglas. Me miran fijamente esperando. Está acostumbrada a las ancianas que callan, que creen en los periódicos, que tiemblan delante de las oficinas. Dejo la taza sobre la mesa. No me callaré. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó Dania. Abrí el cajón y saqué un montón de folletos amarillentos.
Primero, recuerda todo lo que Rita podría haber escondido fuera de una computadora. Todavía no sabía dónde. Pero entendí una cosa, si Vera nos dio exactamente 24 horas para entregarnos, fue porque había un lugar, un documento, una verdad que ella todavía temía. Y este lugar lo encontraríamos antes de que sus matones llegaran allí con mazos. No me gusta que me arrinconen. Menos aún a esta edad. Cuando vives 60 años enterrando, construyendo, sobreviviendo a los 90, a largas enfermedades, lo último que quieres oír es que ya no piensas con claridad. Nos quedamos los tres en la cocina. El té se estaba enfriando. El reloj hizo tic-tac. La patrulla, estacionada en la curva, era un recordatorio silencioso: ya no eres solo la abuela de los jardines. Ahora es una pieza en este partido. Ella cree que controla todo, dijo. Documentos, abogados, peritajes. Pero hay una cosa que la gente como ella siempre subestima. ¿Qué? Preguntó Dania. Rastros, respondí. Siempre se quedan. Especialmente cuando comiste mucho durante mucho tiempo. Dania sacó el cuaderno. Le temblaban los dedos, pero escribía rápidamente. ¿Qué estoy buscando? A Samet, dijo. Su compañía. Samet Immoveis, Samet Investimentos, como ella llamó la estafa. Cogí el montón de folletos que Rita me empujó un día. Aquí, Agencia Samet. Atención personalizada. Asistencia a propietarios de viviendas de edad avanzada durante su mudanza. Sonaba hermoso. Voy a extraer los registros ocultos, murmuró Dania. Transacciones de los últimos años. Especialmente terrenos, casas donde los propietarios tenían más de 70 años. Mientras escribía, Igor caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Mamá, soy un idiota, explotó. Tantos años a su lado y no vi nada. Ayudemos a la abuela, es más fácil así, ustedes dos estarán bien, y me creí esa mierda de preocupación. Ella es buena en eso, respondí con calma. Ahora no es el momento de culpar. Está vivo. Está aquí. Ayuda. Apretó los puños y se sentó. 20 minutos después, Dania levantó la vista. Lo encontré, susurró. 11 transacciones en los últimos 18 meses. Casas, terrenos en las afueras del Distrito Central y zonas aledañas. ¿Casi todos los vendedores? Anciano. 70 en adelante. Así que lo que. Yo pregunté. Y que giró la pantalla hacia mí, que al menos 4 murieron en los 6 meses siguientes a la venta. 2 accidentes de coche. Una caída por las escaleras. Un ataque al corazón. El silencio se hizo más espeso. No puede ser, exhaló Igor. Sí, dijo. Para Vera, la muerte es solo un medio. Papeles limpios, certificados firmados, niños ocupados, vecinos que no preguntan. Son solo coincidencias, Dania intentó aferrarse a la lógica. Coincidencias demasiado gordas, respondí. Necesitamos hablar con Sereja. Igor ya estaba descolgando el teléfono. Vámonos. Vamos, estuve de acuerdo. Pero esta vez, no seríamos nosotros quienes persiguiéramos la evidencia. Seríamos nosotros quienes definiríamos las reglas. Trabajemos rápido. La nieve caía en finas láminas, como si el propio tiempo conspirara a nuestro favor. La cabaña carbonizada se alza delante, un esqueleto de madera ennegrecida contra el blanco del campo. El aire olía a cenizas antiguas y a humedad helada. Igor apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y si no hay nada? Repitió Dania, su voz temblaba no por el miedo, sino por la tensión de quien sabe que cada segundo cuenta. Entonces descubriremos lo que no está aquí, respondí, abriendo ya la puerta de la niva. Pero Rita no era de las que dejaban cabos sueltos. Sabía que Vera la mataría. Y las mujeres como ella no mueren sin dejar rastro para quien venga después. ¿Para quién? Igor escupió las palabras, con los ojos fijos en la figura en el granero inclinado. Para quien sobreviva, dijo entrando en la nieve con botas hasta los tobillos. Y hoy, hijo mío, somos nosotros. Dania ya tenía su libreta abierta, la pantalla azulada iluminaba su rostro mientras cruzaba datos con fotografías del proceso.
La patrulla se detuvo a 50 metros de distancia, con los faros apagados, pero las siluetas de los hombres dentro del coche eran visibles a la tenue luz de la luna. Bien. Vamos a ver. Que informen. Si Vera envió espías, hágales saber que no estamos aquí para jugar a los detectives, sino que estamos aquí para enterrarla. El incendio fue en 2017, murmuró Dania, mientras los dedos revoloteaban sobre el teclado. 3 meses después de que Rita firmara la donación del terreno a Samet. Su cuerpo apareció una semana después del incendio. Causa oficial, paro cardíaco. Conveniente, gruñó Igor. Impresionante, estuve de acuerdo, avanzando hacia el granero. La puerta crujió como un gemido cuando la abrí. En el interior, el olor a moho y paja podrida era tan denso que casi tenía sabor. Perfecto. Si había algo escondido aquí, el tiempo y el abandono serían sus mejores guardias. Busque cualquier cosa que no pertenezca a un granero, ordené, encendiendo la linterna. El haz de luz barría las paredes, los rincones, el suelo irregular. Nada obvio. Rita no sería tan descuidada. Igor rebuscó entre los fardos de paja podrida, Dania examinó cada tabla suelta, cada clavo oxidado. Me arrodillé junto a un agujero en el suelo y pasé los dedos por la tierra húmeda. Algo aquí. No fue solo la intuición, fue el peso de años de observar cómo actuaban personas como Vera. Siempre subestimaron a sus víctimas. Siempre. Aquí. Susurró Dania con la voz ronca por la emoción. Seguí el haz de su linterna hasta uno de los haces principales. Una marca reciente en la madera, ni de termitas ni del tiempo. Con un cuchillo. Alguien había cortado un trozo recientemente. Demasiado recientemente. Ella ya estaba aquí, entendió Igor, los músculos de su mandíbula saltaban. O alguien lo envió, corregí, separando la tabla suelta con mis manos. Dentro del vacío, envuelto en plástico negro y cinta adhesiva, algo pesado y rectangular. Ni una cinta. No es una unidad flash. Mejor. Era un cuaderno. Y en las primeras páginas, con letra temblorosa pero precisa, la firma de Rita Morozova y, debajo, fechas, nombres y cantidades. Todo. Hijo de puta, murmuré hojeando las páginas llenas de notas, contratos borrados, nombres de jueces con sellos falsificados al lado. Vera no quemó todo. Rita había sido más inteligente. Escondió la bomba donde nadie la miraría 2 veces, entre la basura que quedó tras el incendio que provocó. Dania tomó fotografías de cada página con manos temblorosas. Igor respiraba como un toro a punto de embestir. ¿Es eso suficiente?, preguntó, su voz era un gruñido. Este es su fin, respondí guardando el cuaderno dentro de mi abrigo. Ahora vámonos. Antes de que lleguen los perros de Vera y se den cuenta de que han perdido la caza. La nieve caía con más fuerza cuando arrancamos el motor. En el camino, las luces de patrulla parpadearon una vez, una señal recibida. Ellos lo sabían. Todos lo sabían ahora. ¿Y mañana?, preguntó Dania, mientras la nieve ganaba velocidad hacia la ciudad. Miré por el espejo retrovisor. El granero, la casa quemada, todo desapareció en la oscuridad. Mañana, sonríe sintiendo el peso del cuaderno contra sus costillas, Vera aprenderá lo que pasa cuando se subestima a una anciana que todavía tiene dientes. Que el suelo temblaba bajo mis pies. No fue el frío, no fue el cansancio. Era algo más profundo, como si la tierra finalmente se hubiera movido después de décadas de tragar verdades. Dania respiró hondo a mi lado, sus dedos todavía temblaban mientras se ajustaba la chaqueta. Miró las luces azules que atravesaban la noche, a los hombres con chalecos antibalas que ahora rodeaban lo que quedaba del imperio de Vera. Entonces para mí. ¿Sabías que vendrían?, preguntó con voz ronca. No respondí. No era necesario. Él ya sabía la respuesta, yo no lo sabía, pero esperaba. Desde el momento en que vi esas huellas recientes de neumáticos al costado de la carretera, supe que no éramos los únicos cazadores esa noche. Vera no era de las que dejaban cabos sueltos, y nosotros éramos los más grandes de ellos. Sereja se acercó con el rostro iluminado por la pantalla de su teléfono celular. Acababa de terminar la transmisión, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de Vera, grabadas en un audio claro, ya corrían como veneno por las venas adecuadas. Los fiscales,
los periodistas, los que habían sospechado durante años, pero nunca se habían atrevido a tocar el nombre Fomina. El expediente técnico de la carne va directamente al perito, dijo guardando el aparato. Si eso es lo que escribió Rita, esto es una bomba de tiempo. Y tú, babushka, una sonrisa torcida apareció en sus labios, acabas de encender la mecha. Miré de nuevo el granero. Las paredes podridas, el olor a humedad, el polvo que aún bailaba en el aire por donde había pasado el haz de la linterna. Todo eso era una tumba y al mismo tiempo una cuna. Allí entre las tablas podridas, Rita Oritonova había enterrado no solo pruebas, sino también una advertencia. No confíes en ningún trato que ella ofrezca. Vera no era tonta. Sabía que si la estaban grabando, cada una de sus palabras podrían usarse en su contra. Pero también sabía que si nos dejaba ir con Flesa, el juego terminaría antes de que ella pudiera jugar su última carta. Por eso traje a los hombres de traje, los que no dejan testigos. Por eso intentó convencernos de que entregáramos todo civilmente. Como si la civilidad fuera una opción para personas como ella. Van a intentar sacarla de prisión, murmuró Dania, siguiendo mi mirada. O hacer desaparecer las pruebas. A ver cómo lo intentan, respondí secándome las manos en el pantalón. Rita no era ingenua. Si dejaste esto aquí, dejaste más en otro lado. Y ahora que Vera está bajo custodia, las ratas van a empezar a abandonar el barco. Sereja asintió como si ya estuviera planeando el siguiente movimiento en el tablero. La fiscalía te buscará mañana por la mañana. Y la prensa también. Dudó. ¿Estás listo para esto? Cerré los ojos por un segundo. Vi el rostro de Vera en ese último intercambio de miradas, no la desesperación de alguien que pierde, sino la frialdad de alguien que todavía cree que tiene un as bajo la manga. Vi la firma temblorosa de Rita en el papel, las letras irregulares de alguien que escribió sabiendo que no tendría tiempo de corregir los errores. Vi mi propia mano hace años, firmando documentos que nunca debí tocar, por miedo, por ignorancia, por confiar en quienes no lo merecían. ¿Listo? Repetí abriendo los ojos. No. Pero esto nunca se trató de estar preparado. Se trata de no dar marcha atrás. Dania exhaló como si llevara un peso que finalmente pudiera liberar. ¿Y ahora? Ahora la nieve había cesado. El silencio que siguió a la tormenta fue casi ensordecedor, roto solo por las bruscas órdenes de los agentes y el chirrido de las puertas de los coches al cerrarse. Ahora, Vera Fomina estaba esposada, pero la verdadera batalla comenzaría cuando le quitaran las esposas. Ahora había llegado el momento de garantizar que aquello por lo que Rita Oritonova murió para exponer no fuera enterrado con ella. Ahora, dijo ajustándose la bufanda y sintiendo el cuaderno aún caliente contra su piel, hagamos que escuchen cada palabra que dejó atrás. Y cuando terminemos, el nombre Fomina no significará poder. Significará ruina. Su pecho no estaba lleno de alegría, sino de un gran alivio, como si una enorme piedra se hubiera movido, aún no se había derrumbado, pero ya no aplastaba con la misma fuerza. Abuela, susurró Dania, con los ojos brillando bajo la fría luz del invierno. Lo hicimos. Miré a Vera mientras la empujaban hacia el interior del coche de policía, con los hombros rígidos bajo su costoso abrigo. A ver, respondí secamente. Por ahora simplemente lo arrastramos hacia la luz. Y la luz, cuando incide sobre ciertas cosas, no purifica, quema. Sergei se volvió hacia mí y su tono profesional fue reemplazado por una urgencia que no necesitaba títulos. ¿Entiendes lo que tenemos en nuestras manos, no? Si lo que dices está realmente en ese pendrive, no serán solo Fomina y Mitin los que caerán. Todo se derrumbará y quien quiera que los alimentó durante años. No se rendirán sin luchar. Asentí. Lo sé. Abrió la boca para decir algo más, pero uno de los agentes lo llamó, ya estaban descifrando los primeros archivos. Sergei se alejó. Me quedé allí entre Dania e Igor. El aire frío me mordía las mejillas y mis pies se hundían en la nieve sucia entre las tablas podridas del cobertizo. Por primera vez en meses, sentí algo así como un punto de inflexión. No victoria. Justo el momento en que la marea empieza a cambiar de bando. El teléfono vibró en su bolsillo. Un número desconocido, pero las letras al final del mensaje eran demasiado familiares, no celebren demasiado pronto. Abrieron lo que era mejor dejar enterrado. Ahora nos deben una.
Miré la pantalla, mis dedos fríos presionaron los bordes del dispositivo. No fue una amenaza. Fue una advertencia y una confirmación. La sombra detrás de Vera era más grande de lo que imaginábamos. Le mostré el mensaje a Sergei sin heroísmo. Él simplemente frunció el ceño. Significa que la corriente sube más de lo que pensábamos. Guardó su teléfono celular en su bolsillo. El número, por supuesto, es falso. Pero el mensaje. No terminó. No era necesario. Esto ya no se trata solo de tu casa, Sania. Y curiosamente eso fue lo que me calmó. Cuando se nombran las cosas, el aire entra más fácilmente a los pulmones. La guerra del papel comenzó esa misma noche. Los expertos abrieron el tronco y el cobertizo antes del amanecer. La contraseña funcionó. Solo vi fragmentos de lo que Rita había reunido horas después, grabaciones de Vera y Meeting riéndose mientras acordaban soluciones para los ancianos testarudos, hojas de cálculo con números que no cuadraban, esquemas de empresas fantasma, listas de nombres, jueces, empleados de la oficina de registro, tasadores, que recibieron su parte. Y los documentos falsificados, las firmas falsificadas en poderes que convertían las herencias en migajas. Pero lo peor, o lo mejor, según el ángulo, fue el vídeo. Rita había grabado con una cámara oculta, Vera, tranquila, explicando cómo los viejos se iban a morir de todos modos, cómo la tierra no se podía dejar a quienes ya no sabían ni lo que tenían. Detalles sobre Margarita Pavlovna. El incendio accidental. El inspector que resolvió el informe mediante una comisión. Sí, Rita estaba sucia hasta los codos. Pero mientras se sumergía en el barro, plantó minas y ahora explotaron en cadena. El comité de investigación se hizo cargo oficialmente del caso. Mi casa se convirtió en un hervidero de hombres trajeados, grupos de apoyo y expertos en seguridad. Vera, Meeting, Markelov y algunos otros nombres que conocía de oído recibieron nuevas acusaciones. Hablar de fianza ya no tenía sentido. Las llamadas de los abogados de Vera se fueron haciendo más espaciadas, más cautelosas, hasta desaparecer. La demanda por mi incapacidad mental, que ella había impulsado con tanto entusiasmo, fracasó el mismo día que regresamos de Krasnogorsk. El juez Zimin llamó personalmente. Voz seca, protocolo, Alexandra Petrovna, los representantes de la parte interesada han retirado la petición. Dadas las nuevas pruebas, no veo ningún fundamento para medidas de esta naturaleza. Traducción: Vera intentó declararme loco y ahora era ella la que se enfrentaba a la justicia penal. Gracias. Sin arcos. Gracias por mirar los hechos. Hablan por sí mismos. Pero la gratitud no alivió el peso. Algunas cosas no se pueden arreglar con papeles ni con frases. Igor solicitó el divorcio solo. Sin que yo lo sugiera. Estábamos en la misma mesa de la cocina donde, semanas antes, Vera había difundido sus ofertas ventajosas como cebo. Sostuvo los documentos con manos temblorosas. Mamá, firmé todo. No las mentiras de Vera, sino la verdad. La petición está presentada. Ya no puedo estar cerca de ella. No después de lo que salió a la luz. Su voz era firme, pero sus dedos lo traicionaron. Viví 20 años con una persona que mataba a ancianos en el suelo. La trajo a su casa. Se sentó a su mesa. Dejé que te presionara. Y no lo sabías, dije. Debería haberlo sospechado. Elegiste confiar en ella, no en mí. Bajó la cabeza. Elegí mal. Suspiré. Todos tenemos nuestra ceguera, Igor. El tuyo ya ha sido pagado. Ahora vive de una manera que Dania puede estar orgullosa de su padre. Él asintió. Tenía los ojos húmedos, pero por primera vez en mucho tiempo había algo en ellos además de derrota, una vivaz terquedad, como si finalmente hubiera despertado. Dania fue más difícil. Se mudó a mi casa casi de inmediato. Abandonó las clases y el trabajo. Durante el día ayudaba con las tareas del hogar, por la noche fijaba la vista en un lugar vacío, como si intentara descifrar algo que ya no estaba. Hasta que un día, mientras recorríamos el viejo cobertizo, hizo clic. Abuela, todavía me siento como un idiota. ¿Por qué? Yo pregunté. La amaba. No la verdadera Rita, sino la que pretendía ser. Creí cada palabra.
Le entregué los documentos. Te mostré tus papeles. Si no fuera por eso, no habría podido actuar tan rápido. Detente, lo interrumpí, jalándolo para que se sentara a mi lado. Eras un niño. Contra ti había un depredador entrenado. Elegiste confiar, ella eligió hacer trampa. Es su crimen, no el tuyo. Sin esos documentos no tendrían la mitad de las pruebas. Pero fuiste tú quien cambió el juego. ¿Recordar? ¿Viste cuando le susurró a Mitin? Él era sospechoso. Sacó el enchufe. Me llamó a las 5 de la mañana. Tengo un hogar y una vida porque no te quedaste callada. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. A veces lo extraño, admitió finalmente. En realidad no es de ella. Lo que ella pretendía ser. Esto es normal. Es posible llorar por una mentira. Simplemente no te quedes ahí. Él asintió apoyando su cabeza en mi hombro como lo hacía cuando era niño. Le acaricié el pelo y pensé que algunas heridas no sanaban con sentencias, sino con el tiempo. Lo convencí de que viera a un psicólogo del distrito. No porque estuviera roto, sino porque era demasiado pesado para cargarlo solo. Al principio se resistió. Entonces fue. Regresó en silencio, pero su mirada era menos distante. La investigación se amplió. En la televisión hablaron de un plan criminal de apropiación de propiedades y asesinato de personas mayores en la región en los últimos años. Colgué antes del final. Ya sabía los nombres. Además de Vera, Mitin y Markelov, cayeron 2 funcionarios más, un registrador, un tasador y algunos directores naranjas. Ahora nos debes todo, decía ese mensaje. No mintieron. No eran peones. Ellos eran quienes movían las piezas en el tablero. Y de repente yo era el testigo clave y el objetivo. Me trataron con respeto, sí. Pero sabía muy bien que para muchos, yo era un problema, la anciana que sobrevivió y no se quedó callada. Una de las peores y más necesarias conversaciones tuvo lugar en el Tribunal Regional, durante una audiencia sobre la indemnización a las víctimas. Se acercó una mujer de unos 50 años, chaqueta severa, ojos cansados pero amables. ¿Alejandra Petrovna? Pregunté asintiendo. Soy Catalina. Sobrina de Margaret Pavlovna Koritonova. En otras palabras, la prima de Rita. Respiré profundamente. Mi más sentido pésame. Por ambos, respondió ella aceptando el gesto. Solo quería decir, gracias por no tener miedo. Mi madre, me refiero a Margarida, al final no confió en nadie. Pero tú. Ella se encogió de hombros. Todos creemos en palabras hermosas. Como usted. Solo tú lo sacaste todo a la luz. Quizás esto alivie a alguien de nuestra familia. Dudó y luego añadió, Vera, ella no nació monstruo. Hablo como alguien que la conoció de cerca. Alguien lo rompió. ¿Pero qué hizo ella después? Esa fue su elección. Tu verdad es aún más importante. Nosotros siempre se detuvo como buscando palabras, elegimos mirar para otro lado. Hasta que ya no funcione. En silencio. 2 mujeres y un hombre unidos por la misma cadena de errores ajenos. La primavera llegó sin previo aviso, derritió la nieve, secó la tierra y los residentes comenzaron a remover los macizos de flores. Insistí en plantar una nueva hilera de fresas. El doble de tamaño que el anterior. ¿No tienes miedo? Dani sonrió irónicamente. Demasiado simbolismo, respondí, poniendo mis manos en la tierra. Somos supervivientes, agregué. Tenemos derecho a nuestros símbolos. Él se rió. De verdad, esta vez. Sergio empezó a aparecer con más frecuencia, a veces con papeles de trabajo, a veces con las paletas de su mujer, como si fueran disculpas. Una noche estábamos sentados en el porche, él tenía té en la mano y los ojos fijos en el campo. Tengo noticias, dijo, y ya sabía que no eran buenas. O eran demasiado importantes para posponerlos. Vera hizo un trato, prosiguió. Está delatando a todo el mundo. Mitin, los funcionarios, la policía. A cambio, pide mitigación. La cadena perpetua es inevitable, pero ella espera condiciones menos inhumanas. Así que lo que
Pregunté secamente. Algunos de los nombres que ella mencionó aún están prófugos. Sergio bajó la voz. Son peces más grandes. Conexiones que van más allá de nuestro distrito. Y no están contentos de que una abuela y un nieto arruinaran su plan. Es bueno ser leyenda, dije irónicamente. Él no sonrió. Sania, lo digo en serio. Mientras dure el proceso y el juicio, tú y Dani estáis bajo protección. No hay heroísmo solo. Hagamos nuestro trabajo. ¿Crees que van a intentar algo? Pregunté con calma. Espero que no, admitió. Pero las amenazas que usted recibió no vinieron de un teléfono público ni de un interno. Vinieron desde arriba. Estas personas tienen una lógica simple: eliminar la fuente del problema. El viento hacía crujir las viejas tablas del porche. A lo lejos los faros de un coche de policía iluminaban la carretera. Tomé un sorbo de té. En otras palabras, mientras ella entregue a todos, nosotros nos convertiremos en blancos fáciles, resumí. Encantador. Apretó los dedos alrededor del cristal. No dejaré que te pase nada. Entiendo lo que está en juego, asentí. Se fue dejando atrás el silencio y la luz parpadeante del giroflex. Dani salió, se sentó a mi lado, envuelto en su chaqueta. ¿Qué dijo? Que ahora somos oficialmente una molestia para alguien. Así que lo que... Que tendremos escolta. Él se rió torpemente con los ojos tensos. No suena muy tranquilizador. Pero es honesto, respondí. Si tanto nos molesta es porque valió la pena. La casa en la penumbra parecía un frágil faro en la oscuridad. Los campos abiertos. El camino a la vista. Solo un vehículo. Y afuera en la noche había gente que no conocía, pero que quería que nos calláramos porque nos atrevíamos a levantar la cabeza. Esa noche dejé la luz encendida por mucho tiempo. Oí el crujido de las tablas del suelo, el viento en las ventanillas, los escasos coches que circulaban por la autopista. Y me encontré pensando, ¿hemos pasado por lo peor o lo peor está por llegar? No terminó con fuegos artificiales ni aplausos. Terminó con papeleos, colas en los pasillos, firmas interminables y un cansancio que te lastimaba los huesos. 6 meses después del molino de Krasnogorsk, Vera fue condenada. Las acusaciones sonaban frías sobre el papel: homicidio calificado, organización criminal, fraude a gran escala, falsificación de documentos, coacción a testigos, participación en pandilla. Pena perpetua. No porque fuera una villana de telenovela, sino porque la evidencia era abundante y muy concreta. Pendrives, grabaciones, dinero, gente que al darse cuenta de que salvarla era inútil, empezó a salvarse a sí misma. Mitin tomó una pluma larga: no hay posibilidad de Suris. Markelov y 2 o 3 lacayos más fueron a la prisión. Algunos burócratas se salieron con la suya, otros, por problemas de salud, se fugaron de prisión. Es vida. Los finales perfectos no existen. En el proceso mi nombre apareció como víctima, como testigo. La tierra, en sentencia separada, volvió a ser mía. Sin condiciones. Sin peros. Como siempre debería haber sido. Las empresas naranjas se subastaron y el dinero recaudado se destinó a las familias de las víctimas. No era mucho ridículo teniendo en cuenta las vidas perdidas, pero era algo. Los hijos de los fallecidos abandonaron la sala del tribunal sin lágrimas, solo con la sensación de que, por fin, el Estado había dejado de llamar tontos culpables a sus padres. Igor se divorció sin drama. No gritó, no suplicó, no amenazó. Simplemente dejó ese matrimonio como debería haberlo hecho años antes. Se acercó a mí y consiguió un trabajo modesto. Un hombre de poco más de 50 años que un día había confiado demasiado en la persona equivocada. Ahora, los fines de semana, aparece para ayudar en el jardín o se sienta tranquilamente en el banco. A veces se disculpa. Siempre repito lo mismo: vive bien. Esa es excusa suficiente. Hace unos días mostraron a Vera en la televisión, un rápido primer plano de la cancha. Solo reconocí los ojos. El resto parecía borrado. No lo apagué, no escupí en la pantalla. Solo miré. No sentí ningún placer, ningún alivio. No había motivos para celebrar. Ella ya había hecho demasiado. Dani entró sin problemas.
Fue al psicólogo con los amigos del entrenador y luego volvió solo. Abuela, quiero volver a estudiar, anunció. Pero no como un idiota que se metió en problemas, sino como alguien que sabe lo que un documento puede hacerle a la gente. Voy a hacer derecho. A lo lejos. Trabaja aquí, estudia allá. Simplemente no te castigues, respondí. El resto depende de ti. Mantenía el registro en casa de su padre, pero vivía conmigo. Durante el día estudiaba y ayudaba en la finca, por la noche, se quedaba frente a su computadora portátil, ya no con los archivos de los estafadores, sino con el código penal. A veces murmuraba, tantos huecos. Solo sonreía, menos mal que los viste primero. No volvió a hablar de Crit. Pero sé que todavía duele. Y claro que duele. Quien no siente es piedra. Y las rocas me asustan más. En mi caso, la rutina continuó. Oficialmente estoy bajo protección. De vez en cuando pasa un coche de policía, un policía aparece por negocios y toma una taza de té. Sergio llama y pregunta si me molestan. Al principio recibí mensajes extraños en mi celular, amenazas veladas. Luego se detuvieron. O cambiaron de objetivo. Confieso que luché mucho en los primeros meses. Escuché todos los ruidos por la noche. Luego me cansé. Después de los 60, la vida no es un servicio de cristal. No deseo la muerte de nadie, pero vivir en pánico tampoco es una opción. La finca resistió. El jardín, la casa, el granero, todo en su sitio. Simplemente presté más atención a los papeles. Ahora voy solo a las oficinas de registro con las gafas en la punta de la nariz, leo cada línea. Si alguien se apresura, eso es solo una formalidad, sonrío y digo, entonces puedes esperar. A los vecinos les digo sin exagerar, no firmen nada rápido. Pregúntenlo. Llévense a alguien de confianza. Algunos escuchan, otros sacuden la cabeza. No insisto. Se da advertencia. En primavera volví a plantar fresas. Esta vez las camas quedaron rectas y cuidadas con la ayuda de Dani. No hicimos una competencia para ver quién cosecha más, como en su infancia. Ya no tenemos edad suficiente para eso. Pero cuando maduró la primera fruta, nos sentamos en el porche, yo con mi té, él con un puñado de fresas rojas en la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, no hablamos del pasado. Justo lo que estaba por venir. Lavamos unas frutas en la palangana, allí mismo, en el balcón, y las comimos en silencio. No es nada, dijo. No es tan malo. Y no debería ser así, respondí. Las fresas no tienen la culpa de nada. Nos reímos. Bajo casi un susurro. Esa risa que solo existe entre personas que ya se conocen demasiado como para necesitar palabras. A veces me preguntan. Una vez llegó un nuevo investigador, todo disfrazado, con esa mirada de quien cree que ya sabe las respuestas. Petrovna, dime por qué no te derrumbaste. Todos se callaron o creyeron, y tú resististe. Pensé un poco y dije la verdad, porque tengo algo que perder. Y sé el valor de lo que he construido toda mi vida. Mi casa está hecha de ladrillo, pero también de personas y de memoria. Y porque estoy cansado de que la gente piense que soy más tonto de lo que soy. No es heroísmo. Es solo la costumbre de apretar los dientes hasta el final. Después de todo, no me convertí en una estrella de Internet. No me dediqué a la política, no abrí una fundación. Vivo tranquilamente. Me levanto temprano, caliento la estufa maldiciendo los precios, hago mermelada, voy al centro de la ciudad los días que me sé de memoria, sin necesidad de mirar el reloj. Pero ahora, cuando alguien empieza a hablarme en ese tono condescendiente, pero ya tienes cierta edad, lo miro a los ojos. Si veo ese brillo de alguien que cree que puede engañarme, lo despido cortésmente. Un proceso por sí solo no me asusta. Fedor ya no está. Los amigos, unos se fueron, otros se fueron. Quedaron algunos vecinos, el hijo, el nieto. ¿Y la casa? Esta casa cuyas paredes me recuerdan a una niña, no solo a la vieja de hoy. A veces por la noche me siento en el porche y escucho. Silencio, el camino. Un ladrido lejano. Un tren que pasa. Para mí eso es suficiente. No porque todo esté bien, no lo está.
No soy el único ni el último. No todos pagarán, no se devolverá todo. Algunos llevarán en el bolsillo casas ajenas y un historial limpio hasta el final. Pero mi pedazo de tierra se quedó conmigo. Mi batalla la gané. ¿Las batallas de otros? No puedo llevarlo solo. No es edad ni obligación. Si podemos resumir, a nuestra edad, es muy cómodo vernos como un blanco fácil. Pero la piel de muchos de nosotros ya es más gruesa que esta armadura que llevas. Vivimos más de lo que puedas imaginar. Y si vienen a ponernos a prueba, sabemos llorar, sí, pero también sabemos contar, recordar y decir en voz alta lo que hay que decir. Simplemente no me callé. El resto que lo hagan aquellos a quienes corresponde. En verano, las plantas de fresa dieron pleno fruto. Cuando Igor regresó de la universidad, trajo una bolsa de compras. Nos sentamos los tres a la mesa, comiendo fresas con azúcar. Nadie mencionó victorias ni justicia. Solo escuché en voz baja, gracias por no dejarnos sin hogar, mamá. Me encogí de hombros. Simplemente no dejé que ustedes se quedaran sin hogar. ¿Y eso? Sin final de película, sin felicidad de cartel. Solo la vida que intentaron quitarme y que sostuve con ambas manos. Y por hoy es suficiente. Gracias por escuchar hasta aquí. Si quieres, cuéntanos en los comentarios de dónde eres y cuántos años tienes. Nos gustaría saber quién está del otro lado. Un me gusta o una suscripción, si crees que vale la pena. Porque después vendrán más historias como esta, reales sin retoques. Solo vida. La que se empeñan en quitarnos y nosotros nos empeñamos en vivir.